Bueno, bueno, la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de forma introductoria de en qué consiste el curso, ¿cierto? Y espero que hayan quedado claros conceptos que son muy generales, que hay que tratar de ya ir adaptándolos y apropiándonos de ellos, ¿cierto? Como por ejemplo los significados básicos, medicamentos, en qué se diferencia un fármaco, ¿cierto? Una droga, que a pesar de que es súper ambiguo el concepto porque nosotros tenemos esa concepción de llamarle droga basada en la traducción, en la mala traducción del inglés, también con lo coloquial, ¿cierto? Con lo rutinario, que estas palabras que utiliza todo el mundo, como por ejemplo remedio, todo el mundo le llama remedio a algo cuando en realidad el remedio es algo súper específico y no necesariamente está relacionado digamos, a tratamientos en sí complejos, etc. Entonces ahí es donde tienen que tener mucho ojo. Bueno, eh, en lo que habíamos quedado el otro día, bueno, vamos a hablar de farmacocinética, ¿cierto? Y en lo que habíamos quedado el otro día fue en esto, ¿cierto? Que son las fases de acción de un medicamento. Y esto particularmente es lo que vamos a ver durante ya sea las próximas 3 clases, o sea, esta y 3 más, o sea, las próximas 4 clases, incluyendo esta porque tenemos que hablar primero de la fase farmacocinética, ¿cierto? La dinámica y ya después, una vez teniendo claro eso, vamos a poder entrar a definir un poco acción, ¿cierto? Dentro de cada uno de los sistemas en particular. Estamos hablando del sistema cardiovascular, ¿cierto? A nivel del metabolismo, cómo actúan ciertos fármacos en ciertas zonas especiales, y esas cosas hay que tenerlas súper claras y van de la mano con esto que les estoy enseñando acá. Entonces lo que les decía el otro día, de que lo primero que tiene que hacer un cierto medicamento es, yo tengo que tomarlo, ¿cierto? O sea, yo llego ahora, me tomo un comprimido de algo, y ese comprimido, habíamos dicho que el medicamento en sí era el fármaco, ¿cierto? Más un sinfín de otros activos, ¿cierto? Sustancias que pueden facilitar muchas cosas, que el fin máximo es que el fármaco sea liberado y llegue a la zona donde tiene que llegar. Entonces yo me tomo esa pastilla, ¿cierto? Me tomo ese comprimido, me tomo la cápsula, y esta va a pasar primero que es una fase farmacéutica, que es esa fase, la forma en la cual viene. Grajea, comprimido, cápsula, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Y ya las otras formas las vamos a comentar durante el transcurso de la clase. Pero una vez que tú lo administras, este se tiene que disolver, ¿no? Independiente de la forma sólida que sea. Entonces, una vez que se disuelve, tú vas a tener un sinfín de sustancias que al fin y al cabo van a permitir que te libere el fármaco y este pueda llegar a absorberse y pasar por un sinfín de otros procesos. Entonces ahí recién, una vez que el fármaco es liberado, pasa a la fase farmacocinética, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Y la farmacocinética en sí se divide en 4 fases, en 4 etapas. Casi toda la literatura lo define así, como 4 etapas, pero en realidad hay una quinta que le llaman que es la primera, o sea, tendríamos que considerar también la liberación como una etapa, pero más bien está ligada a la fase farmacéutica. Entonces podríamos decir de que las fases contemplan una absorción, o sea, el fármaco liberado se absorbe. ¿Dónde se va a absorber? Pues ya vamos a hablar de eso, pero puedo suponer que lo tienen claro, ¿cierto? El estómago, ¿cierto? El intestino delgado, el intestino grueso, qué sé yo. Y una vez que se absorbe, este fármaco tiene que distribuirse, tiene que ir a dar a todo el volumen que tenemos nosotros en el organismo. Y estamos hablando de un volumen que está por ahí por el promedio de los 5 y algo, ¿no? 5 y algo, el volumen total, por decirlo así, que después se va a ir separando dependiendo de las zonas que están siendo irrigadas. Y ahí hablamos desde musculatura, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes zonas en las cuales hay que tener consideraciones en relación al volumen eventual que va a tener o el volumen aparente que va a tener una sustancia una vez que llegue a distribuirse. Ya, digamos que se distribuye, ¿cierto? Y una vez que tengo esa relación, ¿cierto? De masa en el volumen del cuerpo, yo voy a poder generar un concepto que se llama biodisponibilidad. ¿Qué tan disponible va a estar el fármaco en el organismo? En el volumen, en este caso que yo lo voy a estar conteniendo. A eso se refiere, así como de forma muy, muy, muy general, ¿ok? Entonces, la masa del fármaco versus el volumen que lo está conteniendo genera una concentración, ¿cierto? Y esa concentración en química va a permitir que se vaya a empezar a mover por todos lados. Y eso es biodisponibilidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno,
Entonces, teniendo en cuenta eso, una vez que ocurre eso, el fármaco va a llegar ahí donde tiene que ir. Y aquí es donde tienen que tener en cuenta una cosa. La farmacocinética, si bien son 4 pasos, que aún no llego al tercero y al cuarto, cuando el fármaco es biodisponible, quiere decir que ya está disponible para generar un efecto. Y aquí es donde empieza, si se dan cuenta, la diferencia de estas tres, es de que aquí, de la fase farmacéutica, llega la farmacocinética sin retorno, ¿cierto? No hay regreso. Mientras que la farmacocinética con la farmacodinámica se encuentra en un equilibrio constante. ¿Qué quiere decir? De que una vez que el fármaco está disponible en el cuerpo, este va a tener que pasar a una fase farmacodinámica. ¿Y qué hay en la farmacodinámica? Cuando yo tengo el fármaco disponible, dando vuelta, este tiene que ir a actuar a algún lugar. No sé, digamos, tiene que bajar la presión arterial. ¿Ok? Y para bajar la presión arterial hay muchos mecanismos. ¿Ok? Inhibir enzimas, ¿cierto? Actuar sobre receptores, modular un canal iónico de una forma, una proteína, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Va a interaccionar, ¿cierto? Con el receptor, con el cual va a generar este efecto, que va a ser esta respuesta biológica. Y aquí viene el tema. Una vez que ocurre esto, ¿ok? Dependiente de la concentración, de la cantidad, la potencia, ¿ok? Que también vamos a profundizar de eso. Ahora les estoy haciendo un resumen de qué es lo que es todo. Después viene otro cuadro que les voy a volver a resumir todo, pero ya en aspectos un poco más generales. Una vez que ocurre esa interacción, ¿cierto? Esto como que se devuelve, ese equilibrio vuelve. ¿Por qué? Porque el fármaco ya hizo su efecto, tocó el receptor y le dijo, ya, listo, toqué el receptor, toqué la enzima, toqué lo que sea, y le dije que hay que bajar la presión arterial. Y el cuerpo empieza a generar ese efecto, ¿ok? Pero resulta de que una vez que el fármaco ya ha hecho lo suyo, ya hizo el tema de bajar la presión, no va a quedar dando vuelta en tu cuerpo, ¿cierto? Porque sería absurdo, eso querría decir de que cada vez que uno toma un medicamento y libera un fármaco, ¿cierto? Estos van a permanecer de forma eterna en nuestro organismo y no es así, se tienen que eliminar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa antes de que se eliminen? Se tienen que metabolizar. ¿Qué quiere decir? Su estructura química se ve modificada de forma tal que el cuerpo las prepara para que nosotros las podamos eliminar. ¿Y por dónde las vamos a eliminar primordialmente? A través de la orina, ¿ok? Que es la vía por donde se eliminan la gran mayoría de los fármacos, ¿ok? Y eso hay que tenerlo súper, súper, súper en cuenta. Existen otras vías que los vamos a hablar también, pero como les digo, el día de hoy yo creo que vamos a llegar hasta distribución, ¿ok? Y ya en la próxima clase veremos metabolismo de eliminación y después en la próxima veremos farmacodinámica por sí sola. Veremos también un sinfín de otros aspectos. Bueno, entonces, generalizando nuevamente, el fármaco pasa por todas estas etapas, una vez que se elimina, ¿cierto? Se va, pero a mí lo que me interesa es de que una vez que el fármaco está biodisponible, pasa a esta fase farmacodinámica, interacciona y nos genera una respuesta biológica. ¿Cuál es? Bajar la presión arterial, ¿cierto? Bajar la presión, no sé, desinflamar, analgesia, qué sé yo, ¿ok? Y eso, teniendo en cuenta eso, hay que partir. Entonces, a partir de esto vamos a empezar a hablar. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Todo ok? ¿Necesitan que cuente algo, no? Lo que sea. ¿O algo les llama la atención de lo que está acá? Interesante. Interesante, ¿cierto? Sí, interesante porque normalmente nadie se pondría a pensar, yo por lo menos cuando recién lo aprendí, jamás me hubiera imaginado que todo, o sea, que el fármaco que entraba a tu cuerpo tenía que pasar por una serie de procesos. Nadie se imagina eso. A ti te daban un comprimido cuando chico, ¿cierto? O más joven, y te decían, tómatelo y al rato te sentías mejor. Pues tiene todo un porqué. Bueno, resulta que, ¿qué es la farmacocinética? A ver, aquí está. Ah, la definición de biodisponibilidad, bueno, de forma general, es lo que decía. Después vamos a ver la definición concreta, pero de forma general, tú te tomas un fármaco, una cantidad, ¿cierto? 500 miligramos de algo, lo que sea. Y esto va a llegar al cuerpo, esa concentración, y ¿dónde se va a contener esos 500 miligramos? En un volumen, en el volumen de plasma, ¿cierto? Y cuando tú contienes masa en volumen, generas una concentración. Entonces, ese concepto se relaciona con la biodisponibilidad, que es la cantidad del fármaco disuelta en un volumen determinado que va a estar disponible en el organismo para, en este caso, ejercer un efecto. Eso es como una definición
muy así, muy genérica, pero que se da a entender. Y es lo que realmente necesitas saber. O sea, tú necesitas entender por qué estás administrándole 500 miligramos de paracetamol a alguien, y no 125, ni 240, ni 333, me hice un tecito, ni 333, ni nada. 500. ¿Por qué? Porque tiene un sentido esa concentración, porque eventualmente o sea, esa dosis después va a generar una concentración. ¿Ok? Sería algo así como un soluto en sol. Sí, correcto, exactamente. Es exactamente eso, porque tú, por ejemplo, cuando alguien te habla del soluto en solvente, tú generas concentraciones, y dependiendo de qué tanto soluto vas a tener en el solvente, vas a generar las hiperconcentradas, poco concentradas, normoconcentradas, etc. Es la misma lógica. Ya. ¿Qué es la farmacocinética? Definición del libro. Estudia los procesos y factores que determinan la cantidad de un fármaco presente en el sitio en el que tiene que ejercer su efecto, ¿cierto? A partir de la concentración inicial del fármaco. Entonces, este mono que está acá es otra explicación de lo mismo que les conté hace 2 minutos, pero con ya otros aspectos que son mucho de interés que a ustedes les importa saber. Y esto también es básicamente el segundo resumen de toda la clase. ¿Ya? Pero me gusta dejar estos cuadros explicativos para que ustedes los puedan analizar después y tratar de entender un cuadro antes de tener que leer un sinfín de cosas y no entender nada, sino que es más fácil a veces ver algo así y te queda mucho más claro. ¿Ya? Entonces pongámonos de nuevo en esta situación. Yo tengo un fármaco, una dosis. Ya digamos que tengo 400 miligramos de ibuprofeno, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo tengo en comprimido, y ese comprimido yo me lo tomo, ¡plup! ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? Una vez que llega al estómago, se va a empezar a disolver, y al disolver se va a liberar el fármaco. Y al liberarse, se va a absorber. Digamos en el estómago, ¿ok? Se absorbe. Y esto que está aquí es un compartimento central. Eso quiere decir de que el fármaco, una vez que se absorbió, se va a empezar a distribuir de forma general en un compartimento central. Y ese compartimento central puede ser el volumen, ¿cierto?, que nosotros tenemos en el cuerpo. Ahora bien, el fármaco, una vez que se absorbe y ya está distribuido en este compartimento central, nosotros vamos a tener una concentración de un fármaco que está libre. Y ese fármaco que está libre puede tener muchos destinos. No es como que tú te tomas el fármaco, a ver, sí, técnicamente sí, tú te tomas el fármaco e inmediatamente el fármaco sabe dónde tiene que ir. O sea, eso ya está descrito, científicamente está súper logrado. Los fármacos están hechos de una forma extremadamente inteligente, ¿ok? Y ya vamos a analizar después un montón de cosas súper raras de cómo algunos han aparecido. Entonces, el fármaco sabe que tiene que ir a un lugar, pero resulta de que no necesariamente ocurre eso, ocurren muchas cosas. Entonces, aquí están todos los fines que podrían ocurrir con el fármaco. Ya, primero, el fármaco no se va a mover solo, ¿ok? En el compartimento central. El fármaco necesita que lo transporten, necesita que lo muevan de un lugar a otro, ¿ok? De un lugar A un lugar B. ¿Y cómo ocurre eso? Eso ocurre gracias a unas proteínas de transporte. Y estas proteínas, que son globulares, son proteínas grandes, lo que hacen es tener un sitio que es reconocido por el fármaco, se unen, ¿cierto? Y una vez que ocurre eso, el fármaco puede empezar a moverse por diferentes lugares, se empieza a distribuir, ¿ok? Y ahí viene el concepto de distribución una vez que se ha absorbido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que nosotros buscamos siempre del fármaco, que es su sitio, que llegue a su sitio de acción terapéutica, ¿cierto? Que llegue a su receptor. O sea, nosotros dijimos que era ibuprofeno. Bueno, ¿cuál es el sitio de acción terapéutica del ibuprofeno? Es inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa 1, ¿ok? Y, bueno, se dice también que podría inhibir la 2, pero ciclooxigenasa 1 es una enzima que está ahí dentro de la síntesis de prostaglandinas, ¿ok? Que supongo que sabrán lo que son, dentro de toda la cadena bioquímica de síntesis de productos intracelulares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar el ibuprofeno a ese sitio de acción terapéutica, a su receptor, que es esa enzima. Entonces el fármaco se va a unir, ¿cierto? Va a llegar y es como un golpe rápido, inmediatamente, generó su actividad, se une libre y ya está. Una vez que ocurre eso, bueno, el fármaco va a pasar. Si se dan cuenta, esta es una flecha doble, porque lo que les había dicho, llega, genera su efecto y vuelve a ser un fármaco libre. Entonces, una vez que ocurre eso, lo lógico que le va a ocurrir a eso, a este fármaco, una vez que ya generó su efecto y está libre,
es biotransformarse. Y la biotransformación es otra forma de llamarle al metabolismo, ¿ok? Entonces, una vez que el fármaco libre, que el ibuprofeno libre ya hizo su efecto, ¿cierto? Desinflamó, ¿sí? Se tiene que biotransformar, ¿para qué? Para que tú lo puedas eliminar. Pero también existe una forma en la cual algunos fármacos, no particularmente el ibuprofeno, se puede eliminar directamente, sin necesidad de transformarse, porque su estructura química se lo permite y sus características químicas se lo permiten. Pero resulta de que el caso del ibuprofeno va a generar unos metabolitos. Y esos metabolitos son la misma estructura que ha sido modificada en nuestro cuerpo para poder facilitar, ¿qué cosa? Su excreción, su eliminación, ya sea por la orina, ¿cierto? Ya sea por las heces, ya sea por el sudor, ya sea por la bilis, ya sea por secreciones, ¿ok? Entonces, ese es como el destino de un fármaco normalmente. Absorción, se libera, acción terapéutica, se devuelve, se biotransforma, se metaboliza, se excreta y se elimina. Eso es lo que debería pasar. Pero ¿qué es lo que pasa por otro lado? Hay otros casos, ¿cierto? Y ocurre mucho, de que un fármaco cuando está libre, en vez de ser transportado por las proteínas donde tiene que ir, va a dar algunos lugares como son los reservorios hísticos, en donde el reservorio hístico son zonas donde los fármacos se suelen acumular. Y esto va a depender mucho de varios factores, que los vamos a ir analizando. Y estos factores particularmente tienen mucha relación con características físico-químicas del fármaco y también del organismo. Entonces, pongámonos como en un ejemplo. La grasa de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto? Yo, en mi caso, yo tengo mucha grasa. Estoy gordito, ¿cierto? Estoy gordo. Y resulta de que si yo me tomo un fármaco que es muy soluble en grasa, lo más probable, y si me lo tomo en una dosis muy alta, lo más probable es de que ese fármaco se vaya a depositar por más tiempo en mi cuerpo y vaya a permanecer más tiempo en mi cuerpo, a diferencia quizás de una persona que no tiene alto contenido graso, ¿ok? Pero eso también va a depender de la concentración del fármaco, ¿ok? Y a eso se le llama un reservorio hístico, ¿ok? Un tejido de depósito. También reservorios hísticos pueden ser los huesos, que son muy, muy conocidos como reservorios hísticos. ¿Por qué? Porque los huesos son muy ricos en minerales y hay muchos fármacos que llegan y te atrapan los minerales de los huesos y eso también van a generar eventuales efectos adversos, etc. Pero eso ya es un tema mucho más específico, pero para que sepan que existen también ese tipo de reservorios. ¿Qué es lo que pasa también por otro lado? Pucha, el fármaco llega y no hace lo que tiene que hacer y es transportado a un sitio de acción no deseado. ¿Okay? Va a llegar, no sé, si el ibuprofeno tenía que llegar a su receptor, ¿cierto? Para disminuir la inflamación, va a ir a dar, qué sé yo, al riñón y produce un aumento del sodio intracelular y va a generar un efecto adverso a nivel renal, que es lo que podría ocurrir con este tipo de fármacos. Entonces resulta de que hay que tener mucho ojo. ¿Y de qué van a depender quizás estos dos factores que están acá? Tanto que el fármaco se vaya, en este caso al reservorio hístico o al sitio de acción no deseado en vez de del sitio de acción terapéutica, va a depender directamente de la dosis, en muchos casos. Entonces de ahí viene el tema de la toxicidad de algún fármaco, ¿cierto? Que tú lo estás tomando en dosis extremadamente altas, ¿cierto? Y que por supuesto pueden llegar a ser muy relevantes al momento de generar un desenlace, ¿sí? Así que eso, mucho, mucho ojo. ¿Quedó claro este cuadro, no? Este dibujo, ¿sí? ¿No? Sí, profe. Buena onda. Bueno, cualquier cosa después echan el video para atrás, ¿no? Mi taza de Batman con el Guasón, el Risas, el Bromas. Ah, maravilloso. Ya, continuamos. Entonces, teniendo en claro y en cuenta eso, podemos avanzar. ¿Se acuerdan que les hablé de los factores físico-químicos que están involucrados en que un fármaco pueda hacer una cosa o no? Pues sí, existen. Y resulta de que, claro, estos factores físico-químicos van en relación con esto, que la ruta que sigue un fármaco va, en este caso, va a implicar que para que pase a través de estas membranas van a tener que ocurrir dos cosas. La naturaleza y composición de la membrana, que va a ser atravesada, porque si tenemos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaban en fisiología de la membrana de la bicapa lipídica? Esa bicapa lipídica tiene que estar constituida de ciertos fosfolípidos especiales que puedan hacer de que la capa sea más soluble o no, etc. Y por otro lado, las características físico-químicas del fármaco.
que sea soluble en lípidos, que sea soluble en grasa, que sea un ácido débil, que sea un ácido fuerte, que tenga una estereoquímica específica, que tenga un peso molecular determinado. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que ustedes aprendieron en química orgánica y que aprendieron en bioquímica y en química general o qué sé yo, ahora tienen mucho valor. Así que lo que les comentaba el otro día, vayan desempolvando un poquito o recordando ese tipo de cosas. Si es que alguien aún tiene dudas con cosas que son de carácter formativo inicial antes de esto, pregunte, ¿ok? Yo les puedo pasar material para que puedan reforzar esos conceptos, porque es súper importante que los tengan claros ahora, ya desde ahora, cosa de que más adelante va a ser súper fácil todo, ¿ok? Ahora puede ser complejo, pero más adelante va a ser todo súper simple. Ya, entonces aquí hay un dibujito de nuevo, ¿cierto? Donde aparece, eh, todo material sirve, ya, yo envío, voy a mandar cosas, a ver, y ahí quien los quiera utilizar, pues fantástico. Tenemos, ¿cierto? El dibujito de la bicapa lipídica, ¿se acuerdan? Que siempre nos mostraban esto, yo me acuerdo cuando estaba en biología, en el colegio, en el liceo, hace muchos años atrás, 20 y algo, eh, el- te ponían esto y uno jamás se hubiera podido imaginar la forma y cómo realmente era una célula, ¿cierto? Entonces, claro, te ponían que era una cabeza, ¿cierto? Que tenía dos colas y bueno, después ya comenzaron a aparecer los modelos moleculares que siempre estuvieron, pero para visión de uno, aparecieron estos modelos moleculares donde te definían que estos tenían una cabeza, dos colas, ¿cierto? Pero en farmacodinamia vamos a entrar en más detalle en esto porque esto define un poco y se relaciona un poco más con todo lo que es la teoría farmacorreceptor, que es como la llave cerradura de bioquímica, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta, en esta membrana vamos a tener un sinfín de proteínas, proteínas que son integrales, que atraviesan completamente la membrana, algunas proteínas que sirven de canal, ¿cierto? Que para que permitan el paso de una sustancia de un lado al otro, que normalmente suelen ser iones, y esto también los deberían conocer, ¿cierto? Sodio, cloruro, potasio, calcio, que son los que normalmente están dando vuelta ahí. Y por otro lado, tenemos algunas proteínas que sirven como proteínas receptoras para poder generar la unión a diferentes ligandos que van a generar un efecto, ¿cierto? Farmacológico, y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de proteínas. Pero ese valor nos va a definir qué puede ocurrir esto, que es la difusión a través de las membranas que va a tener un fármaco una vez que, ¿cierto? Es liberado, ¿cierto? Porque estamos hablando de la absorción, estamos hablando de todo el proceso de absorción. Entonces resulta que un fármaco puede atravesar una membrana, ya sea por transporte pasivo o por mecanismos que requieren la participación de otros componentes. O sea, es más fácil decir por transporte activo, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan cuando veían en biología y te hablaban de el transporte activo y el transporte pasivo, y en el transporte activo en particular requerías de energía, ¿cierto? ¿Y quién te daba esa energía? El ATP, ¿cierto? O sus formas cíclicas, ¿cierto? U otras formas particulares que son derivados de, digamos, estas enzimas fosfatadas que permiten entregar energía, ¿no? Entonces, de forma general, el transporte pasivo, sabemos que existe un transporte paracelular, una difusión pasiva, ¿cierto? Que va a llegar y pasar en la molécula, y eso va a depender también de las características de la molécula. Aún no entramos a hablar de los fármacos, solamente estamos hablando de características de la membrana. Entonces, por otro lado, y los que más se ven son estos, el transporte activo, como por ejemplo la difusión facilitada, que vamos a necesitar de una proteína facilitadora. Y esa proteína facilitadora va a reconocer a la sustancia, va a generar algún cambio y va a permitir el trasloque, ¿cierto?, de esta misma para poder permitir ingresar a esta misma dentro de la célula. Y ya vamos a tener a transportadores de fármacos. Y estos son, hoy en día, la farmacología de los transportadores de fármacos es eterna, es larguísima. De hecho, hay especializaciones en transportadores de fármacos porque son proteínas que reconocen específicamente a familias, series de compuestos, etcétera, y es súper importante que tengan en claro de que muchos de estos ciertos transportadores requieren y tienen cierto, requieren, digamos, energía, ¿cierto? Requieren tener ciertas características de los compuestos para poder ser reconocidos. Y hay bibliotecas eternas, infinitas de compuestos de este tipo de proteínas.
pero que quede claro de que un compuesto puede pasar ya sea por difusión pasiva y por difusión, en este caso facilitada o transporte activo, ¿cierto? Transporte pasivo o transporte activo, ¿ya? Esas son como características específicas que necesita tener, en este caso, la membrana. Pero aquí ya vamos a entrar a conceptos que son cosas que nosotros podemos entender desde aspectos muy científicos hasta aspectos ya un poquito más relacionados con el fármaco en sí, ¿ok? Bueno, y aquí podemos observar de que los factores que pueden modificar la velocidad de absorción específicamente de un fármaco pueden ser relacionados con el fármaco propiamente tal, o por otro lado, propios del sitio de acción, o sea, dónde va a estar, en este caso, siendo absorbido el compuesto, ¿no? Entonces, fíjense, propios del fármaco, y aquí yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, es de que la concentración o la dosis dicen mucho con respecto a eso. O sea, si está muy concentrado el fármaco, por supuesto que puede estar, en este caso, generando mayores concentraciones y esa biodisponibilidad de la cual les comentaba hace un rato puede verse afectada, ¿ok? Eso es un tema importante. Por otro lado, ¿qué tan soluble es el fármaco en grasa, en material lipídico? Y eso también nos va a decir mucho de cómo estos fármacos van a estar, en este caso, digamos, quizás en algún reservorio específico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que necesito que llegue al sistema nervioso central, yo voy a requerir que esa sustancia tenga una solubilidad muy rica en lípidos. ¿Por qué? Porque la barrera que protege el cerebro es muy rica en lípidos. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas son esenciales entenderlas. Entonces también ahí va a hablar mucho el peso molecular y va a hablar también ciertas características que definen esto que les estoy comentando ahora. Eh, por otro lado, la constante disociación, que creo que en química se los habrán comentado, ¿cierto? Los valores de pK y la velocidad con la cual rápidamente una molécula puede disociarse en algún medio. Y eso es súper importante porque químicamente tú puedes definir, al fin y al cabo, la actividad de un fármaco dependiendo de su naturaleza ácida o básica. Y eso es súper importante porque define la absorción también de una sustancia. ¿Dónde se va a absorber? ¿En el estómago? ¿En el duodeno? ¿En el intestino grueso? ¿Por qué? Porque resulta que el estómago tiene un pH ácido, ¿cierto? El duodeno, un pH un poquito, es ácido, pero un poquito más elevado, mientras que ya en el duodeno el pH es alcalino. Entonces, claramente se van a ver totalmente diferenciados los perfiles de absorción de ciertos compuestos, ¿ok? Y por supuesto la forma farmacéutica. Y la forma farmacéutica es un tema porque hoy en día yo creo que aquí todo el mundo sabrá de que existen una cantidad infinita de formas farmacéuticas, ¿cierto? Tenemos comprimidos, grajeas, cápsulas, cápsulas blandas, cápsulas duras, qué sé yo, ¿sí? Pero aquí hay dos puntos súper esenciales que son la desintegración de, en este caso, de la forma y por supuesto la disolución y la rapidez con la cual esta disolución se va a llevar a cabo. Y eso la verdad que es súper importante al momento de poder entender qué características está entregando el fármaco para que se pueda absorber. Y ya cuando hablamos de los factores del sitio específico, fíjense, la superficie. Es diferente el fondo del estómago versus el intestino, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas súper claras. La irrigación del tejido. Mientras más irrigado es el tejido, es probable que mejor vaya a ser la absorción. ¿Ok? Entonces, hay tejidos, ¿cierto? Específicos que van a tener mejor absorción que otros el corazón, los pulmones, ¿cierto? El hígado, el cerebro, los riñones, ¿cierto? El intestino, a diferencia de, no sé, la piel, por ejemplo. O estoy hablando por dar ejemplos, ¿cierto? Del ojo, ¿me entienden? Cosas súper específicas. El pH en el sitio de absorción también tiene mucha relación con lo que les contaba anteriormente de la constante disociación, porque el pH al fin y al cabo va a definir si es que la sustancia, dependiendo de su naturaleza, ácida, básica, se va a absorber en un sitio o en otro. La presencia de enzimas metabolizantes, lo vamos a comentar también. Resulta de que los fármacos, y aquí ya vamos complicando un poco la cosa, pero no se asusten, ¿okay? Que al final todo tiene una respuesta y todo tiene una explicación lógica. Resulta que cuando tú te tomas un medicamento, ¿cierto? Les había dicho yo que qué es lo primero que tiene que hacer. Se tiene que liberar, se tiene que absorber, ¿cierto? Se distribuye y es biodisponible. Después va a su sitio de acción
y después se metaboliza y se elimina, ¿cierto? Eso es como el orden lógico, ¿no? Ya, pero resulta de que muchos fármacos pasan por un proceso que lo vamos a nombrar después, que es el efecto del primer paso que se llama. Y resulta de que yo me lo tomo y el fármaco mientras se está absorbiendo ya se está metabolizando, porque hay diferentes zonas de nuestro organismo que también liberan algunas enzimas y van disminuyendo la concentración del fármaco hasta metabolizarlo antes de que realmente necesite ser metabolizado. Y eso define mucho el concepto de tener que dosificar en más periodos durante el día, aumentar las dosis de ciertos fármacos que tienen ciertas características, etc. Y bueno, ya vamos a definir nuevamente después esto un poco más adelante. Y por otro lado, las vías de administración. O sea, las vías de administración varían de forma, así como por vía oral puede tener ciertas características, ya la vía tópica, la vía respiratoria, la vía ocular, ¿cierto? La vía inyectable, intramuscular, lo que sea. Hay todas, dependiendo de cómo tú administres algo, es cómo vas a definir el concepto de absorción. Y aquí también después vamos a hacer algunas diferencias específicas. Bueno, no creo que haga falta explicar el monito porque de tanto que estaba hablando al respecto se da a entender. Queda claro, ¿no? Las diferencias, o sea, los factores del fármaco versus los del sitio de acción. ¿Sí? Ahí la compañera que está en la cámara, hola, hoy se fue. ¿Quedan claros, no? Sí, profe. ¿Sí? Buena onda, ya, continuamos. A ver, sí, seguimos. Ya, entonces, sí que hay características de los fármacos, ¿cierto? Tenemos que saber, y como les decía yo, que los fármacos son estructuras químicas definidas, tienen una estructura específica, ¿cierto? Se conocen sus átomos de carbono, sus otros elementos, ¿cierto? Que componen parte de la estructura, pero resulta de que estas nos van a entregar unas propiedades específicas que van a generar estas características para que puedan absorberse y tener un efecto. Entonces, el término de efecto de propiedades físico-químicas se refiere a estas características, ¿cierto? Como propiedades ácido-base, la solubilidad, ¿cierto? El coeficiente de partición en agua y en lípidos, la estructura que tan cristalina es, porque también influye un montón en cómo, por ejemplo, un fármaco se va a disolver, o sea, un medicamento antes de se va a disolver y después liberar el fármaco, esa cristalinidad ayuda, la estereoquímica también, que creo que lo habrán visto en química orgánica, ¿cierto? O de forma general ustedes habrán escuchado de que existen algunos fármacos, por ejemplo, con nombres específicos como, no sé, está el omeprazol, ¿cierto? Y por otro lado está el esomeprazol, que es básicamente lo mismo, pero es su imagen especular. Pero resulta que el simple hecho de que sea la misma molécula vista al espejo cambia un poquito su actividad. Así como está, ¿cómo se llama este antialérgico que usa mucho la gente? La loratadina, y también está la desloratadina. Y a pesar de que son lo mismo, cambian cierta parte de cómo están dispuestas en el espacio, y eso eventualmente también genera un efecto totalmente diferente, ¿cierto? O mejora cosas, amplía potencia, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto la habilidad que tiene de interactuar una molécula en el receptor es importante. Y de ahí vienen hoy en día los estudios que existen. O sea, una molécula es capaz de poder, digamos, es tan maravillosamente diseñado todo esto de que un compuesto tiene una forma diseñada específicamente para poder encajar maravillosamente en una proteína. Y la verdad que esos estudios son súper valorables y eso es lo que hay que tratar de ir entendiendo. Bueno, aquí ya empezamos a ver un poquito, analizar ya aspectos un poco más profundos y hay que ir poniendo un poco más de atención en aspectos relacionados con química orgánica, porque hay que considerar de que la mayoría, bueno, básicamente sí, más, un alto porcentaje de los fármacos son electrolitos débiles con un peso molecular bajo. ¿A qué se refiere que sean electrolitos? Es que son ácidos o bases, pero son ácidos o bases débiles, no pueden ser ácidos o bases fuertes. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan en química orgánica que los ácidos fuertes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se disocian completamente, y al disociarse completamente generan sales, y esas sales pueden ser extremadamente agresivas. Es como que yo me tomara un vaso de ácido sulfúrico, ¿ok? O un vaso de ácido clorhídrico concentrado, ¿cierto? Si yo me tomo eso, probablemente se va a disociar y me voy a morir, me voy a derretir. Mientras que un ácido débil
va a estar en un constante equilibrio. ¿Qué va a hacer esto? Un ácido débil se va a disociar y va a estar, ¿cierto?, el protón versus su base conjugada, y se van a mantener en un equilibrio, ¿ya? Y eso quiere decir de que van a poder mantenerse en solución, sin tener esa agresividad que tiene un ácido fuerte. Y esto va a depender de qué, del pK sub A que tenga el compuesto. Esto supongo que lo recuerdan, ¿no? De la constante de la pK sub A, la pK sub B, qué valor tienen, ¿cierto? Dónde se encuentran más o menos en el espacio. Bueno, aquí nosotros vamos a tratar de entender un poco eso. Si es que aún siguen teniendo dudas, les puedo mandar algo de información para que vayan repasando un poquito esto, pero yo no les voy a entrar con ejercicios ni matemáticas, solamente quiero que entiendan ese concepto que les enseñaron alguna vez de forma súper abstracta. Ahora quiero que entiendan de que sí tiene un valor, de que sí sirve para algo, de que sí nos va a entender o nos va a ayudar a entender algo. Y es de que dependiendo de ese valor de pK sub A, yo voy a saber si el fármaco se va a absorber en el estómago, o si se va a absorber en el duodeno, o si se va a absorber en el intestino grueso. ¿Ok? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Bueno, resulta, y aquí hay que tener también otro tipo de análisis, si sabemos que son electrolitos y que en solución se encuentran ionizados, ¿cierto? O sea, se van a convertir en esto, de acuerdo a su pK sub A, hay que, ahora por el otro lado, ver de que las barreras celulares, las membranas, de las que hablamos al principio, son solo permeables a sus formas no ionizadas. Entonces, ¿cómo va a atravesar una sustancia una membrana? Solamente de esta forma, no de su forma como sal, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, la fracción no ionizada va a depender del pK sub A y del pH del medio de disolución. Entonces, resulta de que, para que dejemos en claro esto, los compuestos o los fármacos que son ácidos débiles se van a preferir, en este caso, absorber en zonas ácidas, mientras que los fármacos que son básicos, ¿cierto?, van a preferir absorberse en zonas básicas. ¿Por qué? Porque un fármaco ácido va a preferir estar en un ambiente ácido para mantenerse de esta forma, ¿cierto?, de su forma no ionizada, mientras que el fármaco básico va a preferir estar en su zona, en este caso, básica, para mantenerse no ionizado, y de esa forma va a poder absorberse mucho más rápidamente. Entonces, por ejemplo, el caso del ibuprofeno. El ibuprofeno es un ácido débil, y si yo les pregunto, ¿dónde se absorbe el ibuprofeno? ¿En el estómago o en el intestino grueso? En el grueso, ¿Dónde? intestino grueso. ¿Y por qué? ¿En el estómago, profe? En el estómago, ¿ok? ¿Por qué el compañero que dijo en el intestino? Dame, fundamentamelo más. Si dice que... Dijo que el ibuprofeno era un ácido débil. Claro, y si lo que dije anteriormente, si es un ácido débil, va a preferir, en este caso, absorberse en un lugar ácido. Sí, no sé, no sé por qué pensaba que No, fuera un ácido fuerte, para que se... no, No puede ser ácido fuerte, porque si no sería corrosivo, entonces esa, tiene que esa, ser débil para poder mantenerse no exactamente, difusión, para exacta- poder absorberse. exactamente, ¿viste? Ahora no se te va a olvidar nunca más. Y eso es bueno. Sí, gracias. Entonces, tú vas a tener un ácido débil que se va a absorber preferentemente en una zona con una acidez baja, ¿cierto? Entonces, bueno, una acidez alta, ¿verdad? Como el estómago o la primera porción del intestino delgado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas súper en cuenta, porque nos hablan mucho de cómo es el perfil de absorción de un fármaco. Bueno, aquí viene explicado lo mismo que les decía, pero con un esquema. Fíjense, en esta parte A, ¿ok?, tenemos un ácido débil, y este ácido débil está en una zona, ¿ok?, que en este caso, digamos de forma general, un ácido débil con un pK sub A de 4.4, lo cual realmente hace que sea ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este se mantiene en un equilibrio. Esta es la forma en la cual un ácido débil se encuentra en la naturaleza, siempre en ese equilibrio, como no ionizado y por otro lado ionizado, ¿cierto? Su base conjugada con su protón, ¿sí? Y así normalmente va a estar en la naturaleza. Pero resulta que lo que les comentaba yo anteriormente, para que estos puedan, en este caso, atravesar membranas, tenemos que someterlos a una realidad fisiológica, que sería esta. Fíjense, tenemos en este lado el plasma, que tiene un pH de ¿cuánto? 7,4. Tenemos una barrera lipídica, ¿cierto?, que nos impide el paso.
¿cierto? Y por otro lado tenemos el jugo gástrico a 1.4. Entonces, fíjense, tengo un ácido débil acá, en el plasma, ¿ok? O más bien lo tengo aquí en el jugo gástrico, en cualquiera de las dos formas porque se mantiene en equilibrio, ¿cierto? Entonces, digamos que lo tengo aquí en el jugo gástrico, ¿sí? Y sé que mi compuesto, ¿cierto?, tiene un pK bajo. Entonces, si tiene un pK bajo, quiere decir de que es un ácido débil. ¿Dónde va a preferir estar? En un lugar con pH ácido, ¿cierto? Porque ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir primordialmente? Fíjense en la flecha negra. Esto va a tener un factor de conversión a 1, o sea, se va a encontrar en mayor proporción el ácido, en este caso, no ionizado. Mientras que la porción ionizada se va a encontrar en una concentración súper bajita, ¿ok? Entonces se dan cuenta, si el compuesto es ácido, va a preferir estar en una zona ácida y en este caso, al estar no ionizado, ¡pum!, rápidamente va a poder atravesar la membrana, porque dijimos que esta es la forma que atraviesa la membrana. Atraviesa la membrana y aquí queda la pelota. ¿Por qué? Porque va a llegar al plasma, y en el plasma cambia inmediatamente el pH. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Fíjense, ya no va a estar en esta concentración, pues. Fíjense, va a cambiar inmediatamente a la ionización del mismo. ¿Por qué? Porque el pH es tan básico, ¿cierto?, que lo que va a ocurrir es una reacción ácido-base. Y la reacción ácido-base, ¿qué es lo que dice? De que al fin y al cabo, ¿cierto?, esto se va a disociar, pero técnicamente el medio básico le va a robar ese protón y se van a disociar. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la gran diferencia de por qué ciertas sustancias prefieren absorberse en esta porción. ¿Por qué? Porque al absorberse ya el fármaco aquí va a llegar a su lugar donde tiene que actuar, independiente de que sea una concentración bajísima, pero va a generar el efecto terapéutico. Y lo mismo acá, esto es exactamente lo mismo, fíjense, cuando está no ionizado puede atravesar la membrana y aquí se disocia, ¿cierto? Y la misma historia acá. Y en el caso de la base débil, es lo mismo, la base débil va a requerir protonarse, ¿cierto? O sea, eso es como, digamos, la ionización, pero cuando está, en este caso, sin ionizarse, puede atravesar rápidamente las membranas y ahí va a generar este equilibrio de ionización. Entonces, tener en cuenta eso, analizar esto, es súper importante que lo tengan extremadamente claro. ¿Se entiende, no? Esto es como un repaso de química en realidad. Aquí no hay nada nuevo que yo les esté contando. ¿Todo ok? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Buena onda, ya, sigamos. Entonces, queda claro ese concepto. Ya, si tenemos claro cómo se absorbe, ¿cierto?, un fármaco, ahora hay que pensar cómo lo administro, ¿cierto? Y el tema de la administración es súper amplio, porque resulta de que hace 10, 15 años atrás había una limitación a nivel de donde estamos nosotros, de cómo tú podías administrar un fármaco. Hoy en día existen un sinfín de formas de administración. En la diapositiva, en la primera, que no estaba modificada, era una tabla y era texto al final, y después se los explicaba de nuevo, entonces era redundar un poco. Pero en este monito la verdad que se explica bastante mejor, porque fíjense, todas las vías de administración de un fármaco, puede ser por vía oral, inhalatoria, nasal, ocular, ¿cierto?, ótica, parenteral, que se divide en diferentes vías, ¿cierto?, intravenosa, intramuscular, subcutánea, la epidural, ¿cierto?, parche transdérmico, ¿cierto?, sublingual, bucal, ¿cierto?, rectal, vaginal, tópica. Existen un sinfín de formas de cómo poder administrar un fármaco y cada una de ellas va a tener características, va a tener formas específicas. ¿Por qué? Porque van a estar relacionadas directamente a la forma en la cual el fármaco viene, ¿cierto? Y por supuesto también de la forma en la cual ese fármaco es formulado para convertirlo en medicamento, en algunos casos. Y esas características van a definir sus perfiles de absorción, su distribución y su efecto particularmente. Y por supuesto todo relacionado con la dosis y un sinfín de otras cosas, ¿ok? Bueno, este otro mono, ¿cierto? Que la verdad que está bastante bonito, porque aquí ustedes pueden observar de que cuando tú tomas algo por vía oral, tiene que pasar por obligación por tu sistema gastrointestinal antes de poder llegar a, en este caso, la circulación sistémica. Y eso tiene que quedar extremadamente claro, ¿ok? Desde ahora. Y una vez que llega a la circulación sistémica, este va después llegar a su lugar de acción y eventualmente se va a eliminar, ¿cierto? Se metaboliza y se elimina. Mientras
que otras vías de administración hacen como un bypass, ¿cierto? Se pasan, se saltan vías, y por eso son consideradas diferentes o a veces más efectivas. Y ustedes lo tendrán claro, cuando una persona, por ejemplo, llega con una crisis al hospital, con una crisis de, no sé, una crisis respiratoria, o con un infarto, o una crisis psicótica para un paciente, en este caso psiquiátrico, no le van a decir, caballero, tranquilícese, tómese la pastillita. La persona va a actuar de una forma totalmente irracional. ¿Qué es lo que le van a hacer? Le van a inyectar algo. ¿Por qué? Porque al inyectarle algo se salta todo esto. Y de inmediato el fármaco, cuando es administrado por vía intravenosa, ¡pum!, llega de inmediato al tracto, en este caso a la circulación. Y en el caso, por ejemplo, de una administración intramuscular, va a quedar depositada en el músculo por un periodo prolongado de tiempo para que pueda ir liberándose, dependiendo de las características que tenga el fármaco. Entonces, se dan cuenta, hay un sinfín de cosas que hay que considerar. Bueno, la vía intramuscular, les contaba, transdérmica, ¿cierto? Hoy en día existen un montón de sistemas de administración transdérmico de fármacos, ¿cierto? Sobre todo a nivel, hoy en día, bueno, partió todo esto con algunos analgésicos, ¿cierto? Y hormonas, ¿cierto? Que eran administradas de esta forma, lo que van haciendo que vayan liberando de forma controlada una cierta concentración del fármaco de forma diaria, lo cual está súper bien por periodos determinados de tiempo. Así como hoy en día también hay un montón de otros psicofármacos que se están utilizando de esta forma, que no necesariamente están relacionados con el dolor, sino que con otras cosas, y lo cual está súper bien. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a ¿qué? A valorar aspectos de que hay personas que les cuesta, por ejemplo, ser adherentes a tratamientos diarios. Y tú cuando les pones un parche, esa persona se tiene que despreocupar un poco de eso y sabe que su cuerpo está recibiendo lo que necesita. Bastián, dime. Profe, ¿son reales las cápsulas con liberación sostenida? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Realmente es sostenido? Sí, claro, se van liberando. Sí. Sí, A diferencia, por ejemplo, de la muscular que acaba de decir que queda como un, digamos, reservorio de liberación de medicamentos. es que ahí está el tema. Tú cuando administras algo intramuscular, la liberación intramuscular que va a quedar atrapada, por ejemplo, en un tejido, no va a ser una liberación controlada, sino que va a ser una liberación que puede ser errática dependiendo del flujo sanguíneo particularmente. Mientras que un compuesto, no sé, te voy a poner un caso particular. Existen hoy en día pacientes diabéticos que toman metformina, y la metformina normal es de 500 miligramos, después está la de 850, que es la que toman normalmente cualquier paciente diabético. Pero hoy en día existe una forma de XR, que es una de liberación extendida en el tiempo. Entonces, ellos se toman una dosis de esa, y esa dosis va a ser liberada durante 24 horas. Entonces, ya no va a necesitar el paciente tener que estar tomándose 2 o 3 pastillas al día, sino que con una liberación controlada vas a generar una concentración suficiente para que el cuerpo, en este caso, haga lo que tenga que hacer, que en este caso es estar interviniendo de una forma u otra en la regulación del metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Lo mismo ocurre con las hormonas. Es diferente un sistema, en este caso, de liberación sostenida. ¿Por qué? Porque está diseñado farmacéuticamente para que tenga algunos pellets que vayan liberando concentraciones específicas de algo. Claro, la administración intramuscular, te pongo un caso, está el haloperidol, que es un antipsicótico de primera generación, que se usa en manejo de crisis, sobre todo a nivel hospitalaria y por supuesto en pacientes psiquiátricos, y existe una forma depot del mismo, y tú administras esa, y esta se va a ir liberando con el paso del tiempo, pero es errática la liberación. Si bien el paciente va a mantener la dosis del fármaco que necesita, no va a ser controlada como quizás lo podría ser otro fármaco que sí va a ser de liberación controlada específica, que es definido y es hecho de esa forma. Entonces, acá hay que valorar muchas cosas. O sea, eh, eh, es un tema complejo el que podemos analizar, pero eventualmente yo creo que vamos a ir hablando de eso. Después, yo creo que cuando hablemos en antipsicóticos, cuando hablemos de fármacos que se utilizan en el sistema nervioso central, podemos profundizar un poquito eso. ¿Ok? Gracias, profe. Súper claro. Ya, entonces, bueno, se dan cuenta, existen muchas formas. La vía inhalatoria, que es hoy en día es súper importante, ¿cierto? Por ejemplo, para pacientes con asma, pacientes con EPOC, y la única forma o la mejor forma de administrar esos medicamentos es de esa vía.
por vía oral, no, la disponibilidad es malísima y al final se ven efectos a la actividad real del fármaco. Bueno, vamos vía por vía, ¿ok? Vamos a entrar ya un poco en el tema de el valor que tiene cada una de estas. Yo voy a profundizar en las más importantes específicamente, y vamos a comenzar con la más importante, ¿ok? Que es la vía de administración oral, porque puedo suponer, si hago una pregunta ahora de, en plan, ¿quién el día de hoy se tomó un medicamento? Probablemente de las 75 personas que están conectadas, por lo menos 3, 5 se habrán tomado algo, ¿no? Bueno, fíjense, es la vía más común. Sobre el 80% de los fármacos son administrados por vía oral. Y claro, tiene un motivo que va más ligado, si bien por un asunto de efectividad, lo que sea, es por esto también, que es la más segura, conveniente y económica. Es mucho más fácil confeccionar formas de este tipo que particularmente una vía inyectable. Entonces es difícil, por ejemplo, que ustedes vayan a un médico y el médico les diga, ya, tienes que ponerte esta inyección 3 veces al día, por 7 días, y necesitas a alguien que te la administre, ¿cierto? Porque tú no vas a hacerlo por tu cuenta si es que no sabes o no conoces bien la forma de administrar algo. Entonces es diferente administrar algo intravenosamente versus intramuscular. Intravenosamente hay zonas específicas donde tú puedes inyectar. No es llegar y meter una jeringa y que entre el líquido y se acabó, no. Hay una ciencia detrás de la administración. Y ahí es donde están ustedes. Si ustedes son expertos en administración, ¿ok? Expertos ¿cómo se llama? En reconstitución, ¿cierto? En dilución y en administración y los cuidados post-administración. Eso es su piedra, en este caso angular de experticia, y eso es súper importante que lo tengan claro desde ahora. Y se dieron cuenta que les subió un libro de cálculos de dosis, de dilución de dosis. Ya vayan revisando ese libro porque probablemente con la profe de taller vayan a usar muchas cosas así. Bueno, requiere colaboración del paciente, y ese es como el gran problema con la vía oral. La vía oral, ese es como yo creo que antes de que sea complejo, a veces tragarse un comprimido, etcétera, lo que sea, si un paciente no es adherente a un tratamiento, no tiene sentido, ¿cierto? Es un paciente que no tiene adherencia, la verdad que se complica todo porque hace que los tratamientos no sufran o no sigan su curso terapéutico. Bueno, la absorción es irregular, ¿ok? Y va a depender de muchas cosas, de la liposolubilidad del fármaco. Si es muy soluble, poco soluble en grasa, de la forma farmacéutica, ya lo hablamos, porque es diferente en este caso, un comprimido de una cápsula, en este caso, una cápsula de liberación controlada, como le decía a su compañero hace un momento. La presencia conjunta de alimentos. También existen ya demasiados estudios de cómo alimentos podrían o no variar la absorción de un fármaco. Y eso, la verdad, que es súper importante para algunos tratamientos. Por ejemplo, las hormonas tiroides, o sea, en el caso de la levotiroxina, que se utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo, por regla, ese medicamento se tiene que administrar en ayunas, sin presencia de ningún alimento. ¿Por qué? Porque el alimento, de cualquier tipo que sea, afecta su biodisponibilidad, disminuyéndola desde un 100 a casi un 70%, un 67% en la absorción, y después la siguiente biodisponibilidad. Y eso es terrible para un paciente que está con un tratamiento en este caso, para sus hormonas tiroideas, ¿cierto? Es complejo. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas afectan prácticamente todo el metabolismo. ¿Se dan cuenta? Es complejo. Y eso es un tema ya que eventualmente vamos a comentar. Velocidad en interacciones, vamos a hablar de esto. Velocidad del vaciamiento gástrico, que claramente tiene mucho que ver, eso también va variando con la edad. El pH del medio, ya lo hablamos, si es un medio ácido, cierto nivel de estomacal, ya cuando vamos bajando va aumentando el pH, y la motilidad intestinal, que va un poquito de la mano con lo que está acá arriba, ¿cierto? Con el 4. Entonces, ese tipo de características son súper importantes desde el momento que una persona toma un fármaco hasta que eventualmente genere ese efecto. Bueno, este mono feo que está acá, ¿cierto? Que se puede observar complejo porque tiene un montón de flechitas, dibujos, etcétera. Lo único que quiero que vean acá es todo lo que estaba comentando desde un inicio, desde que entra el fármaco, ¿cierto? El medicamento, antes de liberar este fármaco, va a desagregar, ¿cierto? A disgregarlo y va a disolverlo, y puede ser un ácido débil. Y resulta de que no es tan fácil como que llegue y se absorba, sino que tiene que generar un complejo, ¿cierto? Y una vez que se genera ese complejo, se puede absorber.
Entonces ahí se absorberían los ácidos. ¿Qué pasa si es que es una base débil? Esta base débil va a llegar, ¿cierto? Va a pasar a la primera porción acá del duodeno, donde el pH se va a ir viendo modificado, y por supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar un complejo que va a permitir la absorción, y de esa forma va a favorecer, al fin y al cabo, estas características que va a tener el fármaco en sí. Pero tienen que pensar de que existen un sinfín de factores que van a estar involucrados en esto. Volumen, ¿cierto? El tiempo que se va a mantener el fármaco ahí, la liberación de ácido, las vías de liberación de ácido, que no es solo una, sino que hay varias, que hay un montón de enzimas, ¿cierto? Y por supuesto también algunos neurotransmisores involucrados en lo que es la liberación de ácidos, etcétera. Y todo lo relacionado anteriormente, la motilidad del vaciamiento gástrico, etcétera. Entonces tener súper en cuenta eso. Bueno, y aquí es donde entramos un tema un poco, si que eso que vimos anteriormente genera mucha variabilidad y mucho problema. Para eso existen las formas farmacéuticas, ¿cierto? Porque estas van a darnos un valor, ¿cierto? En relación a esta velocidad de desintegración y disolución. Y esto va a depender de cómo se administran. Entonces, fíjense, tenemos formas líquidas, que pueden ser gotas, soluciones, jarabes, elixires, que hoy en día ya no se usan mucho porque se hacían todos a base de alcohol potable. Entonces pueden suponer qué es lo que hacía la gente con estas soluciones que eran basadas en alcohol potable. Y también las suspensiones, ¿cierto? Que son polvos que se reconstituyen en algunos casos. Y las formas sólidas, polvos, ¿cierto? Granulados, comprimidos. Y ahí viene la diferencia entre un polvo y un granulado. Un polvo suele ser un polvo cristalino, mientras que un granulado aumenta el tamaño de partícula, pero ese tamaño de partícula puede estar recubierto de un polímero, o puede estar, en este caso, dándole una concentración específica a cada gránulo, y eso es netamente proceso de tecnología farmacéutica. Bueno, comprimidos, cápsulas, y por supuesto las cápsulas con recubrimientos entéricos o de liberación sostenida. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunas sustancias que son muy lábiles cuando tienen alguna relación o chocan con el ácido gástrico. ¿Y qué es lo que pasa? Se desintegra, se dañan, el fármaco queda totalmente deshecho, pierde su actividad, disminuye su concentración, interviene en su absorción, etc. Y eso, por supuesto, va a estar relacionado directamente con la actividad del fármaco. Entonces, estos recubrimientos entéricos lo que hacen es proteger un poco al fármaco antes de que ocurra. Ese proceso ya también ocurre en otros tipos de situaciones que ya lo vamos a comentar después. Bueno, ¿se acuerdan lo que les decía yo hace rato de cuando yo tomo algo, ¿cierto? De que tiene que pasar por un proceso para eventualmente metabolizarse y eliminarse, y después les dije de que hay algunos fármacos que entran, apenas se administran por vía oral, comienzan secuencialmente a metabolizarse, y eso afecta derechamente la concentración del fármaco disponible, ¿ok? Que debería estar disponible para estar en la circulación. Y a eso se le llama el efecto del primer paso hepático. Entonces, fíjense, resulta, de acá pone, después de la administración, va a pasar secuencialmente a través de la pared del lumen intestinal hasta llegar al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano, que después en metabolismo lo vamos a hablar, pero el órgano específico para el metabolismo es el hígado. El hígado es la maquinaria principal, en este caso para los fármacos específicamente, porque permite que modificar la estructura química de un fármaco para que éste pueda ser eliminado después por cualquiera de las vías por donde se elimine. Por eso hay que cuidar tanto el hígado, ¿ok? El hígado es un órgano súper importante. Y todo el mundo lo tira como talla aquí y acá, pero el hígado en serio es un órgano extremadamente importante. Bueno, el metabolismo puede ocurrir en el lumen antes de la absorción, fíjense, en la pared durante la absorción, o en el hígado después de la absorción y antes de llegar a la circulación. El efecto del primer paso solo ocurre en la administración oral de medicamentos. Así es. Solo en la administración oral de medicamentos. Porque al fin y al cabo la única limitante que tiene la vía oral es esa, es la absorción a nivel gástrico. Entonces es súper buen punto eso, la verdad, súper buena pregunta. Entonces fíjense, yo me tomo algo y llega, y por supuesto puede pasar por el metabolismo normal, etcétera, pero un porcentaje se puede metabolizar acá, después otro porcentaje acá, y a la circulación sistémica llega súper poco. Entonces fíjense acá, yo tengo un tiempo y aquí tengo una concentración donde puedo tener un fármaco en una concentración alta, y con el paso del tiempo, ¿cierto? Va a ir disminuyendo. Pero resulta de que esto es como, digamos, la absorción
digamos, a nivel inyectable, pero cuando yo lo tomo por vía oral, tengo que primero pasar por un periodo hasta llegar a una concentración máxima que nunca va a ser el 100, y esta después va a pasar a eliminarse. Y esa eliminación va de la mano ¿con qué? Con la formación de metabolitos y con la forma excretada. Pero esto, si se dan cuenta, puede ir ocurriendo desde antes. ¿Por qué? Porque probablemente se fue metabolizando desde antes y se fue quizás generando unos metabolitos que no tenían, en este caso, importancia o actividad alguna. Y aquí después vamos a entrar en otro tema para ir complicando más la cosa, ¿cierto? Resulta de que no todos los metabolitos se inactivan y se eliminan, sino que hay algunos metabolitos que son más potentes que el fármaco original y generan más actividad y pueden llegar a generar toxicidad. Entonces eso también hay que tener mucho ojo. Bueno, limitaciones que tiene la vía oral, bueno, lo que hemos estado conversando, el pH ácido, las enzimas del tubo digestivo pueden destruir algunos fármacos. Y lo que les comentaba, y ahí vienen estos principios, ¿cierto?, que vienen con protección gástrica. Algunos fármacos pueden irritar las mucosas por su alto grado de acidez, y yo creo que todo el mundo sabe aquí de que, por ejemplo, tomar mucho ácido acetilsalicílico, mucha aspirina o mucho ibuprofeno, te hace joder el estómago, ¿cierto? Te hace pebre el estómago, ¿cierto? Y eso repercute claramente en los efectos que el fármaco puede tener o no. Y muchos fármacos sufren del efecto del primer paso. Lo que les decía, hay un listado de fármacos que es bastante amplio, y dentro de ellos encontramos dos que son de uso súper común, que lo acabo de decir, el ácido acetilsalicílico y el paracetamol, pasan por el efecto del primer paso. Y eso también les da un poco el valor de que puedan ser tomados en dosis bastante, digamos, varias dosis durante el día. Por lo mismo, porque los 500 miligramos que tú te tomas de paracetamol no necesariamente van a estar completamente disponibles para el efecto, sino que un porcentaje de esos 500 van a haber ya sido metabolizados y no van a tener ningún efecto, y tú vas a quedar con una dosis mucho más baja disponible en el cuerpo. Y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Y aquí el tema ya, la limitación, esto ya no es una limitación propia del fármaco, sino que es de los pacientes. Y esto es algo con lo que ustedes tienen que jugar mucho, o sea, es un tema de educación. Ustedes tienen que educar a sus pacientes, ¿cierto? Les tienen que enseñar que es súper importante el tratamiento que les han entregado. Bueno, otras vías de administración, ya para ir entrando en la, digamos, ya casi en la parte ya final. Bueno, quedan como unas 10 diapos. Otras vías de administración, aparte de la vía oral, fíjense, tenemos la vía sublingual, en donde, fíjense, la desintegración, disolución ocurre todo bajo la lengua. Y aquí algunos fármacos que son muy solubles en grasa o en lípido, ¿cierto?, son absorbidos por esta mucosa sublingual. Y aquí viene el tema, cuando son administrados por vía, en este caso sublingual, no son afectados por el primer paso. Pero, aquí viene el tema. Una persona que se toma algo por vía sublingual, un porcentaje del fármaco también va a ser tragado. Entonces, ahí es relativo, ¿ok? Los inconvenientes es de que suelen tener mal sabor, porque sí, muchos de los fármacos que normalmente uno toma, los medicamentos en particular cuando vienen formulados, no saben bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie los disuelve bajo la lengua y los traga. ¿Por qué? Porque todo el mundo se los toma y se los traga, o sea, no los prueba. Pero cuando ocurre lo de la vía sublingual es bastante desagradable. La vía rectal, todo el mundo la conoce, ¿cierto? Enemas, por supuesto, supositorios. Los supositorios tienen acción local, ¿cierto? Y tienen que tener excipientes que no irriten, en este caso, la zona, ¿cierto?, del recto, y que tengan un punto de fusión de menos de 37 grados, que quiere decir de que una vez que se administran, se tienen que disolver, ¿ok?, para permitir la absorción de los fármacos en esa zona, que es, en este caso, normalmente son fármacos que son muy solubles en grasa. Inconvenientes son irritantes, ¿cierto? Y esto va a depender mucho del el tipo de sustancia con el cual están formulados, porque particularmente se formulan con derivados de los petrolatos, ¿cierto? Derivados de la vaselina, y suele ser dañina la vaselina y algunos otros derivados. Y la absorción normalmente no suele ser la mejor. Con respecto a la vía sublingual, es súper interesante esto, porque esto es como donde se justifica un poco lo de la vía sublingual, porque resulta que hubo un estudio que se hizo con un relajante muscular a un grupo de soldados en Estados Unidos, en el cual ellos estaban tomando ciclobenzaprina, y resulta de que la forma normal en la cual la ciclobenzaprina actúa en el organismo es que llega, ¿cierto?, se absorbe, qué sé yo, pasa por el primer paso, el efecto del primer paso,
y en el metabolismo libera, ya sea en el primer paso, en la pared, ¿cierto? A nivel gastrointestinal hasta llegar al hígado, genera un metabolito que se llama norciclobenzaprina. Y resulta de que ese metabolito que está acá genera efectos a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo pesadillas nocturnas, alteración, ansiedad, etc. Y eso lo valoraron en estos soldados. Entonces, ¿cómo lo valoraban? Se despertaban a medianoche, con pesadillas, con terrores nocturnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y era todo porque se producía este metabolito. Esto es un relajante muscular. Es un relajante muscular, para eso sirve. Lo suelen dar en diversas terapias específicas y es un relajante muscular que se suele usar. Entonces, ¿qué es lo que dijeron estos tipos? Oye, el fármaco está generando este metabolito, ¿qué podemos hacer? Ah, hagámoslo de forma sublingual. ¿Por qué? Porque la forma sublingual no va a generar el metabolito en el primer paso, ¿cierto? Entonces, de esta forma, se lo toma sublingual y directamente llega y genera su efecto sin generar el metabolito. ¿Se dan cuenta? Entonces, cosas tan pequeñas como esas pueden dar inmediatamente diferencias que pueden ser beneficiosas para los pacientes. Bueno, esto es un artículo, simplemente aquí lo quiero leer, acá está el DOI, por si lo quieren copiar y descargar. Y si quieren después se los puedo subir. Y estos son simplemente un artículo que habla acerca de diferentes vías de administración para fármacos antipsicóticos, dentro de los cuales habla de vía intranasal, sublingual, transdermal, de fármacos, administración de fármacos antidepresivos, antipsicóticos. Y la verdad que está súper bien, porque después de un tiempo muchos pacientes se cansan, ¿cierto?, de que siempre le están administrando por la misma vía ciertos tratamientos, y tener alternativas, la verdad que siempre va bastante bien. Bueno, otras vías de administración, la vía respiratoria, creo que todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Fármacos gaseosos, líquidos volátiles, y, ¿cierto?, y algunos, y estos van a depender netamente del tamaño de partícula que van a tener estos fármacos. Entonces, a modo así como de mnemotecnia, para que se lo aprendan, fíjense, el corazoncito, ¿cierto?, que son menos de 3 micrómetros de tamaño de partícula, que quiere decir de que una vez que se administran, en este caso en el PAF, ¿cierto?, vas a tener una alta velocidad de absorción y rápido equilibrio del aire inspirado y capilar. O sea, el efecto va a ser sistémico, ¿ok? O sea, al tener ese tamaño muy pequeño, vas a llegar a tragarlo, por decirlo así, y va a tener un efecto sistémico que podría generar algún efecto adverso que tú no quieres, ¿ok? A ver, profesor, por lo anterior, no está en el PDF original, que ya lo había mandado a imprimir. Ah, lo siento. Es que lo que pasa es que les había dicho al principio de que modifiqué el PDF. O sea, modifiqué la clase, puse un par de cosas más, entonces descárgalo de nuevo porque ya está en la plataforma de intranet, e imprime solamente las hojitas que te quedaron, las nuevas, las imprime y las metes entre medio, así que no creo que vaya a ser un problema. Y fíjense, por otro lado, cuando tenemos tamaños de partículas que van de 4 a 10, quedan atrapadas en el árbol alveolar, lo cual es bueno porque genera un efecto local, y eso es lo que tú buscas, ¿okay? Un efecto local para el paciente respiratorio. Entonces, muy inteligente eso. Y esto va de la mano también con la forma de cómo se administra esto, porque el tema de los inhaladores es una historia bastante interesante. Y esto se los muestro con un videito. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco una idiota? No. ¿Cómo funciona tu inhalador? Bueno, eso que está ahí parece anecdótico, ¿cierto? Pero ocurre, ¿ok? Yo estuve en un par de lugares donde ocurrió algo muy parecido. El tema, bueno, aquí discuten de cuál es la mejor serie de médicos y qué sé yo, House, la mejor serie, no sé, lo discuto, no diría que es la mejor. Porque tiene la trama típica, enfermedad rara, no pueden hacer nada,
el médico maravilloso, perfecto, que entre medio de la trama tiene sus problemas personales que tienen que ver con alguna cosa, salva al paciente que no era lupus y se acabó. Y todos los capítulos son iguales. ¿Qué quieres que te diga? New Amsterdam está bastante bien. Pero bueno, aún así lo que está aquí está bastante interesante porque es algo que puede ocurrir y el tema de la educación es súper importante. Ustedes tienen que también, en este caso, educar a sus pacientes y la verdad que es súper bueno eso. Bueno, continuamos. Otras vías de administración, ya vamos entrando en las vías de administración interesantes, ¿cierto? Como la vía, en este caso, como la vía percutánea, que es la administración transdérmica de fármacos y proporcionan niveles plasmáticos constantes. O sea, se van a ir liberando de forma específica, ¿cierto? En el paso del tiempo, y resulta de que el fármaco liberado va a estar entre 24 horas y una semana, dependiendo de qué cosa se vaya a administrar. Entonces aquí tenemos que analizar bastantes aspectos relacionados a la fisiología de la piel en específico. Entonces hay que conocer de que hay algunas formulaciones hoy en día que dependiendo de la forma en la cual se vayan a estar administrando van a tener unas ciertas características. Otras vías de administración, otras vías de administración, fíjense, subcutáneo, intramuscular, intravenoso, transdérmico y por supuesto los implantes. Y se dan cuenta que existen muchas formas y muchas vías interesantes que podríamos ir analizando y también las tienen que tener en cuenta porque todas ellas van a tener características de cómo el fármaco va a estar llegando a la circulación sistémica. Si va a ser de forma directa, ¿cierto? Como la intravenosa, ¿cierto? O la intramuscular que nos va a permitir liberando en el paso del tiempo, o la subcutánea que también va a ir liberando con el paso del tiempo, pero un poquito más controlado, a diferencia de lo que es la intramuscular, que es más agresiva, y la intravenosa que va directamente, en este caso, a la sangre. Intramuscular no necesariamente, ¿eh? No. O sea, aquí en la imagen no, pero sí, debería serlo, técnicamente. Bueno, yo no soy maestro en administración, así que ustedes me lo van contando. Profe, por un drama de horario, sí, dele más, no se preocupe, que le vaya súper bien, cuídese. Y hacemos un saludo a Sergio. Para que lo veas después, Sergio, voy a hacer un brindis por ti. Madre mía. Bueno, y nada, continuamos entonces con el tema de que existen otras vías transdérmicas, ¿cierto? Va a ir liberando con el paso del tiempo y la implantación lo mismo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, métodos, digamos, anticonceptivos, ¿cierto? Se utilizan mucho con el método de implante y con el método transdérmico que pueden permitir la liberación de hormonas en concentraciones que van desde un valor hasta, y se van disminuyendo hay algunas que tienen periodos largos de tiempo de administración y la verdad que funcionan bastante bien. Bueno, lo mismo que comentábamos, la vía subcutánea, administración de fármacos de forma de depósito, los pellets, suspensión. La absorción es bastante limitada por el flujo. Ya habíamos dicho acerca del flujo, que es súper importante. Y permite la administración de las bombas, como por ejemplo la bomba de insulina, que va liberando las necesidades de insulina del paciente diarias, ¿cierto? Y en pacientes insulinodependientes, estos tienen que administrarse la insulina cada vez que van a comer, porque necesitan tener esa cantidad de insulina para que pueda, en este caso, atrapar, digamos, la glucosa para poder pasarla por su proceso metabólico. Pregunta, profe, ¿el mismo sitio de función en la vía intramuscular producirá algún cambio en el efecto del fármaco? Es que resulta de que lo que se trata de hacer siempre es variar las zonas de función y netamente por un asunto para no generar daño en el tejido, porque al fin y al cabo el tejido también se puede ir dañando. Hay que pensar de que, claro, ocasiona molestia y puede generar daño, o sea, puede llegar a generar daño. O sea, yo he visto personas con una flebitis horrible, o sea, con inflamaciones en la zona, porque normalmente la administración es tan repetida ahí, y lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos que tienen que administrarse forma subcutánea, ¿cierto? Por ejemplo, en la porción del abdomen. También, si es que es mal administrada una forma subcutánea, también puede traer consecuencias al paciente, porque normalmente la forma subcutánea es levantar una porción de la piel y ponerlo en el tejido que pueda permitir después la difusión. Hay mucha gente que pesca y lo inyecta en el músculo, y eso la verdad que trae problemas, y es un tema netamente digamos, de experticia que la van a ir consiguiendo con el paso del tiempo. Bueno. ¿Profe? Dime. Me tengo que salir de la clase. Entré a turno ahora al hospital y se me va la señal a cada rato. No te preocupes. Después ves el video, que te vaya súper bien.
Ya, profe, cuídese, gracias. Igualmente. Chao, chao. Bueno, y como para un diabético que se inyecta a veces más de una vez al día. Normalmente yo, por ejemplo, con las personas con las que trabajamos, o sea, los pacientes suelen tener diferentes sitios de administración. Y, y la verdad que ya, claro, como te digo, la administración subcutánea es totalmente diferente a una administración intramuscular. La intramuscular es mucho más agresiva, llega al músculo, ¿cierto? Al tejido. De por sí la administración subcutánea puede ser hecha en cualquier porción del abdomen o donde sea necesario. Y particularmente yo con las enfermeras que trabajé, siempre generaban como 3 perfiles o zonas en las cuales tenían que ir rotando la administración en caso de que hubiera algún tipo de problema de molestia, etc. Así que eso también hay que considerarlo. Pero sí, totalmente diferente a lo que es una vía intramuscular, que es muy agresivo, insisto. Bueno, hablando de la vía intramuscular, la velocidad se va a variar por el solvente. Entonces aquí vamos a ver 2 clases, ¿cierto? Los solventes acuosos, que van a permitir una absorción más rápida, porque permiten una difusión porque es acuoso, ¿cierto? Y va a generar una mejor, digamos, distribución. Mientras que el oleoso, y aquí viene el tema, permite que el fármaco se deposite y vaya absorbiéndose de forma lenta. Y aquí es donde se recomienda generar masaje de aplicación en algunos casos para mejorar la absorción, no de forma agresiva claramente, porque también en otros lados dicen que no está recomendado hacerlo, ¿cierto? Pero también va a depender de qué tipo de sustancias se van a estar administrando. Por ejemplo, todas estas formas farmacéuticas que tienen categoría DEPOT, en este caso normalmente son de estas que se van liberando en el paso del tiempo. ¿Este PPT ya lo subió a intranet? Sí, está en intranet, no te preocupes, ya lo subí como 5 o 10 minutos antes de la clase. No se preocupen, a ver si es que algún día llega a haber alguna clase que vean que tiene una diapo más, un mono más, o qué sé yo. Yo todos se los voy a subir, yo no les voy a subir nada misterioso, ni nada truculento, no, todo lo que yo muestro acá está ahí y van a tener los videos, así que no se preocupen. Y después pueden verme y reírse de mí viendo los videos, lo que quieran, así que no pasa nada. Oye. Bueno, y por último, tenemos la vía endovenosa, ¿cierto? Y aquí hay un tema, la vía endovenosa no tiene absorción. Y eso, claro, lo podrían discutir, pero no existe la absorción, al 100%. Los niveles plasmáticos están siempre arriba, ¿cierto? Y son muy útiles en emergencias y por eso se suelen utilizar, pero el gran problema de la vía intravenosa es de que tú no puedes desinyectarte una vía intravenosa y tienes que convivir con los efectos adversos que pueden estar generando la vía endovenosa, ¿cierto? Y se pueden administrar volúmenes muy grandes, ¿cierto? Ustedes lo sabrán, y sobre todo cuando se hacen diluciones de algunos tipos de administraciones. Y por supuesto no se pueden administrar soluciones oleosas o insolubles, porque no tiene sentido administrar algo oleoso por vía intravenosa, ¿cierto? Porque eso puede generar un terrible problema a la persona a la cual se le está administrando. Y si se dan cuenta, si llevamos todo a un gráfico, tenemos la vía intravenosa, que es muy rápida, pone ahí very fast, ¿cierto? 100%, boom, rápido, de una, siempre, la concentración que tú estás buscando. Después, fíjense, la intramuscular tiene una pequeña absorción, muy pequeña, muy leve, pero también es altísima en concentración, ¿cierto? Y ahí está, liberándose. Pero si tenemos una intramuscular depot, por ejemplo, o en este caso de depósito, fíjense, va a estar ahí una pequeña absorción y se va a ir liberando con el paso del tiempo. Y si las comparamos todas, estas vías parenterales versus la vía oral es nada, la vía oral ahí, con suerte, lo justo. Y eso también te habla de que requieres bastantes administraciones de algunas de estas vías orales. Esto que está aquí, el MEC, es la concentración mínima, en este caso efectiva, que necesita un fármaco para poder tener una eficacia que nosotros estamos buscando, terapéutica, ¿ok? Entonces eso es algo que vamos a comentar después. Esto se los dejo a modo porque yo sé que para ustedes eventualmente va a ser súper importante, y esto se los dejo ahí para que lo analicen eventualmente, qué inyectables pueden ser administrados por vía oral o enteral, y eso la verdad que a veces genera muchos problemas. Entonces este artículo solamente trae un listado de fármacos que, por ejemplo, cuando hay problemas de que hoy se nos acabaron las clorfenaminas en comprimido, bueno, eso pasa en farmacias en particular, en los hospitales,
¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, podríais recomendar que el inyectable se administre por vía enteral, o sea, que la persona se tome el inyectable. Y eso puede ocurrir en algunos casos, en algunos otros hay que diluirlos, ¿cierto? En otros hay que, en este caso, separarlos en dosis, de la misma forma como sería con un comprimido. Pero es bien interesante esto para que lo tengan ahí considerado. Y una vez que se absorbe el fármaco, que habíamos dicho, el fármaco tiene que pasar, ¿cierto?, a llegar a disolverse, ¿cierto?, digamos, en el volumen de sangre que está disponible en el organismo, y a eso se le llama biodisponibilidad. Entonces, el rango y extensión que alcanza un fármaco en la circulación después de administrado. Esa es la definición del libro, ¿no? Pero en realidad es eso. Entonces, determinar la biodisponibilidad de un fármaco, uno podría hacerlo de forma predictiva, ¿ok? Y es súper importante para calcular las dosis, en este caso, para las vías que no son intravenosas. ¿Por qué? Porque la vía intravenosa es la que te va a dar siempre la concentración máxima, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo tú puedes hacerlo matemáticamente? Se comparan los niveles plasmáticos de un fármaco en comparación con los niveles intravenosos. Entonces, fíjense, si es que yo administro 100 miligramos de un fármaco por vía oral y 70 miligramos son absorbidos sin cambios, la biodisponibilidad puede ser de un 0,7 o un 70%. ¿Por qué? Porque resulta de que yo voy a tener esto que va a estar acá, ¿cierto? Que va a ser el mismo fármaco que ha sido administrado por vía intravenosa, y después yo voy a tener el mismo fármaco administrado por vía oral, pero yo no sé cuánto es, en este caso, su AUC, que es su área bajo la curva, o sea, su concentración, su biodisponibilidad. Yo no voy a saber cuánto va a ser el rango y extensión que alcanza el fármaco en la circulación después de que lo administro. Aquí yo no voy a conocerlo, pero aquí yo sí voy a conocerlo. Esto, claro, esto está por literatura, o sea, tú necesitas saber la biodisponibilidad de un fármaco y en las tablas de datos farmacocinéticos te va a aparecer biodisponibilidad un tanto por ciento. Ah, ya, en base a eso tú puedes calcular este valor. Entonces, para saber la biodisponibilidad oral, en este caso, tú necesitas saber este valor que está tabulado, o si lo ves experimentalmente, haces la división y lo multiplicas por 100. ¿Y cómo saco el valor 0,7? Ah, es que lo que pasa es que simplemente el 0,7 es una visión de que sería, si tú tienes el 100, ¿cierto?, de esto, básicamente lo que está aquí, toda esta porción, sería netamente lo contrario, porque tú no conoces el valor, entonces sería como una diferencia negativa en realidad. Es simplemente eso, ¿ok? Es simplemente la diferencia negativa de este valor menos este sin saber realmente lo que hay. Entonces es como una predicción del valor. Honestamente, es una simple predicción matemática. No vamos a hacer cálculos matemáticos, así que no se preocupen. A mí me interesa que entiendan un poco el proceso y lógica. Ya entrando al final, una vez analizado eso, después cuando comencemos la próxima clase vamos a retomar con el tema biodisponibilidad y vamos a analizarlo de nuevo. Hay un concepto que yo creo que ustedes lo han escuchado, que es la famosa bioequivalencia, ¿cierto? Que se consideran equivalentes farmacéuticos si los medicamentos tienen los mismos ingredientes activos y tienen potencia o concentración o vía de administración idéntica, ¿cierto? Y si tú comparas estas dos sustancias y no difieren de su rapidez y magnitud, y particularmente de la biodisponibilidad, se consideran bioequivalentes. Entonces aquí les pongo el famoso caso de, yo creo que lo han escuchado, lo que es la bioequivalencia, y yo creo que han ido a una farmacia y han comprado algo que tiene, no sé, la famosa cintita amarilla, y que le dan con la bioequivalencia, y en este caso el ministro Jaime Mañalich, que le dio con la bioequivalencia por mucho tiempo, que al inicio de la pandemia anduvo con corbata amarilla y un sinfín de historias. Bueno, resulta que aquí esta es mi visión personal, el tema de la bioequivalencia ha sido súper mal manejada en nuestro país, porque sigue siendo un negocio que favorece a las cadenas, a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque fíjense, les voy a poner un ejemplo, y después se los voy a poner de nuevo tabulado basado en los datos que hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, este fármaco, que es el Lipitor, ¿ok? El Lipitor, que es el original del laboratorio Pfizer, los que han hecho la famosa vacuna con BioNTech, ¿cierto? Esta cosita que sirve para el colesterol cuesta 29.000 pesos, aprox, ¿ok? Y es como el primero, es como la marca, ¿ok? La marca original. Resulta de que después de un tiempo, el laboratorio de Chile, cuando estos ya liberaron la patente, también pescó el compuesto e hizo su propio
en este caso su propia atorvastatina cristalina, ¿ok? Y le pusieron Lipox, y pusieron aquí la barra bioequivalente porque quiere decir que es igual que el original, pero cuestan 9 lucas solamente, cuesta 9.300. Pero después tienen la desfachatez de hacer el genérico, ¿ok? El genérico que es lo mismo que este y que también es bioequivalente, cuesta 480 pesos. Entonces yo me pregunto, y aquí es donde quiero que se hagan el cuestionamiento ustedes, ¿cuál es el fin de hacer este? Si es que esto, si te dice que es bioequivalente, acá te está diciendo que tiene lo mismo, que es idéntico al original, ¿ok? Si tú estás haciendo esto, ¿por qué existe esto? Y esto es netamente, esto es lo mismo, pero esto tiene una caja blanca y un nombre de una marca registrada. ¿Qué valor, cuál es la ganancia de eso? O sea, si técnicamente esto es igual a esto, ¿por qué existe esto? Entonces, eso es algo que yo aún no lo comprendo. Y bueno, así funciona lamentablemente la industria. Ahora, en nuestro país, bueno, la lógica es esta, si se lo mismo que está escrito acá, pero esto es súper importante. El medicamento genérico, fíjense la definición real del medicamento genérico, y esto a mí me vuela la cabeza, porque es un medicamento similar que aparece en el mercado farmacéutico una vez caducada la patente del original y se registra con estudios de equivalencia terapéutica o bioequivalencia. La fábrica del genérico debe tener certificado GMP, sí, y sus procesos de elaboración deben estar certificados por la Agencia de Medicamentos. En nuestro caso sería el Instituto de Salud Pública, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? De que los genéricos que deberían existir en nuestro país, todos los genéricos, todos, absolutamente todos, deberían ser bioequivalentes de por sí. Pero ¿están así en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? No, ¿por qué? Porque en nuestro país aquí siempre hay turbulencia, tiene que haber algo turbulento. Ya, entonces fíjense, el innovador es un fármaco innovador, por ejemplo el Panadol, pone el primero en el mercado, tiene la patente, tiene los estudios, lo fabrica una compañía importante, Estados Unidos, qué sé yo, Europa, lo que sea. Y después, ¿qué es lo que hicieron acá en nuestro país? Ya, digamos, ya tenemos el Panadol, cuesta caro. Vamos a hacer un similar. Cuando se vence la patente de este, se libera, ¿cierto? Aparece el similar. Y el similar se registra con estudios de calidad y estabilidad, pero sin estudios de equivalencia. O sea, todo el quitadol y todo eso es paracetamol, pero no es idéntico a este, ¿ok? O sea, si este te quita el dolor en media hora, este te lo quita en 50 minutos. No sé, no es lo mismo. O sea, es paracetamol, pero no tiene las mismas características de disgregación y un sinfín de historia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Si bien tiene un costo menor al original, sigue siendo el precio elevado. Ya, eso, ok, nosotros nos conformamos con eso, pero después salieron con los famosos genéricos, que aquí todos los viejitos, ¿cierto? Le dicen los del formulario nacional, que el genérico, según nuestra definición, no de la original, es una copia que tiene el nombre genérico, o DCI, que lo vimos el otro día, denominación común. Este genérico no es bioequivalente porque no tiene la misma calidad, seguridad y eficacia y se puede definir como una copia barata. O sea, este paracetamol del Chile, de Andrómaco, lo que sea, es paracetamol, pero no es lo mismo que el original. Entonces, ¿cómo me certifican a mí de que eso realmente me va a estar haciendo bien? Si a mí lo que me dice la OMS es de que el genérico debería ser bioequivalente y en nuestro país no lo es. ¿Qué es lo que hicieron después? Esta gente maravillosa tomó el genérico de marca, ¿cierto? Que es lo mismo que el anterior, pero a este le pusieron una cajita bonita, nada más. Y inventada por el laboratorio, un envase colorido, puede tener patente o no, pero el precio es más elevado. O sea, tú estás pagando en realidad porque se ve bonito. Y ya después salieron con la historia del bioequivalente, que es la copia registrada, que tiene los estudios de equivalencia terapéutica autorizados por la Agencia Nacional, y estos tienen comprobada la calidad referente al original. Entonces, de forma técnica, solamente en nuestro país debería existir el bioequivalente y el original. Y todos estos de acá ya no deberían existir. ¿Qué es lo que están haciendo los laboratorios? Los laboratorios están haciendo bioequivalentes estos, estos y estos. Y te están vendiendo 4 especialidades de paracetamol a diferentes precios que son exactamente lo mismo que esto. Porque tú técnicamente podrías comprar este y estarías bien. Pero yo, nuevamente esta opinión personal, no quiero poner en juego aquí, esto es mi opinión propia, resulta de que el medicamento bioequivalente particularmente, yo dudo a veces de los estudios de bioequivalencia que hay en nuestro país.
porque lo hemos visto, lo hemos probado, pacientes que se le han dado la marca original versus un bioequivalente, otros pacientes que se le ha dado el bioequivalente y no tienen los mismos efectos, y eso se valora con esto que les decía. Tenemos el laboratorio Pfizer, ¿cierto? Que el precio máximo cuesta, fíjense, 50.000 pesos, y resulta que el laboratorio Chile saca la marca Lipox, que cuesta 16.000, y te ahorras un dinero, ¿cierto? Y después aparece la atorvastatina, que es equivalente, que cuesta, ¿cuánto? 2.500 pesos. Y ambos productos son bioequivalentes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué te generan uno con marca si este es técnicamente lo mismo que este? Y te estás ahorrando 48.000 pesos. A ver, ¿con cuál hay que quedarse? Pucha, aquí me voy a mojar. Me voy a tener que mojar, no sé. Y ¿con cuál te quedas? Pues nada, a ver, si nosotros nos fiamos de los estudios de bioequivalencia, que deberíamos, porque están certificados por la Agencia Nacional del Medicamento, el Instituto de Salud Pública, etcétera, ¿cierto? Este que está aquí, para mí sería igual que este. O sea, para una persona que no tiene la capacidad de pagar 50.000 pesos, que pague este, si técnicamente te está diciendo que es igual a este. ¿Por qué vas a pagar por este? Ya viene un tema ahora de los médicos, ¿cierto? Que tienen preferencias por por terapias que llevan de los años, de los estudios que llevan haciendo con sus pacientes, que me parece fantástico. Y que funciona, sí, pero resulta de que ya no va por parte del médico, sino que también el mercado es lo que rige toda esta situación. Y entonces aquí es donde tenemos que tener mucho ojo y hay que ser consecuentes con esto. Y les dejo esto, yo sé que ustedes particularmente no van a manipular esto y estos conceptos, porque donde vayan a trabajar ustedes, ¿cierto? Una vez que terminen su carrera va a ser ya sea en atención primaria, en atención secundaria, en clínicas, y ahí no van a estar viendo esto, ahí van a estar trabajando directamente con los fármacos, urgencias, ¿cierto? Y procedimientos específicos para ciertas cosas. Pero esto tienen que igual conocerlo porque son profesionales de la salud. Y para mí esto es manipular cosas. Y a mí no me parece bien. Y yo se lo muestro a todo el mundo porque me interesa que estén informados acerca de este tipo de cosas. Así que bueno, con esto terminamos el día de hoy. Y porque llega nuevamente esta cosa. Así que esto es súper claro, como parece, también puede servir para educar. Ustedes pueden contarle a la gente esto y lo saben y tienen toda la información y cualquier duda que tengan pueden preguntarla, yo les puedo pasar información para leer, etc. Así que con esto terminamos la clase de hoy y ya justo en la hora. Voy a parar la grabación.